Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más controvertidas y fascinantes de todos los tiempos. La historia de Judas Iscariot, el hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de traición. ¿Fue simplemente un villano codicioso o hay algo más profundo en su relato? ¿Podría ser que su acto, por terrible que parezca, fuera una pieza necesaria en un plan divino mucho más grande? Acompáñenme mientras exploramos la vida, las motivaciones y el legado del apóstol que cambió el curso de la historia para siempre. Para entender, ayudaos primero, debemos situarlo en su contexto. Vivió en una época de gran agitación política y religiosa en Judea, bajo el dominio del Imperio Romano. El pueblo judío anhelaba un Mesías, un libertador que los liberara de la opresión romana y restaurara el reino de Israel. En medio de esta esperanza ferviente, apareció Jesús de Nazaret, predicando un mensaje de amor, arrepentimiento y un reino que no era de este mundo. Judas fue uno de los 12 hombres que Jesús eligió para ser sus discípulos más cercanos. El Nuevo Testamento nos dice que él era el encargado de la bolsa del dinero del grupo, una posición de confianza. Sin embargo, el Evangelio de Juan lo describe como un ladrón que solía sustraer dinero de esa bolsa. Esta es la primera pista que se nos da sobre su carácter, sugiriendo una debilidad por las posesiones materiales. Pero ¿fue la codicia la única razón de su traición? La Biblia menciona que Judas acordó entregar a Jesús por 30 piezas de plata. En la antigüedad, esta suma era el precio estándar de un esclavo, lo que añade una capa de humillación al acto. Para muchos, este es el motivo principal en la simple y llana avaricia. Sin embargo, algunos estudiosos y teólogos proponen otras teorías que pintan un cuadro mucho más complejo. Una teoría popular es la del nacionalista desilusionado. Según esta idea, Judas, como muchos otros judíos de su tiempo, pudo haber creído que Jesús era el Mesías político que estaban esperando. Imaginen su posible frustración y desencanto al ver que Jesús hablaba de un reino espiritual y se negaba a liderar una rebelión armada contra Roma. Desde esta perspectiva, la traición de Judas no sería por dinero, sino un intento desesperado de forzar la mano de Jesús. Quizás pensó que, al ser arrestado, Jesús finalmente desataría su poder divino, derrotaría a los romanos y establecería su reino terrenal. Sería una especie de traición por una buena causa, desde su punto de vista equivocado. Otra interpretación, más teológica, sugiere que Judas fue un instrumento predestinado en el plan de salvación de Dios. Los evangelios a menudo citan profecías del Antiguo Testamento que parecen predecir la traición de un amigo cercano. El propio Jesús, durante la última cena, anuncia que uno de los 12 lo traicionará, diciendo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esta línea ha llevado a algunos a preguntarse, ¿tenía Judas realmente libre albedrío o estaba simplemente cumpliendo un papel que le había sido asignado desde el principio? Si la crucifixión y resurrección de Jesús eran necesarias para la redención de la humanidad, ¿no era también necesaria la traición que puso en marcha esos eventos? Es una pregunta teológica profunda y sin una respuesta fácil. Pensemos en la escena de la última cena AT. Es un momento de una tensión dramática increíble. Jesús comparte el pan y el vino con sus discípulos, sabiendo que uno de ellos está a punto de entregarlo. Le da un trozo de pan a Judas, y según el Evangelio de Juan, en ese momento Satanás entró en él. Esta frase es muy poderosa. Sugiere que Judas no actuó solo, sino que fue influenciado por una fuerza maligna externa. Esto no lo absuelve de su responsabilidad, pero añade otra dimensión a su estado mental y espiritual. Después de la cena, Judas se dirige al huerto de Getsemaní, guía a los guardias del templo y a los soldados romanos hasta donde se encontraba Jesús, y el método que elige para identificarlo es profundamente doloroso. Un beso. El beso, un símbolo universal de afecto y amistad, se convierte aquí en la señal de la traición. Es un acto de una hipocresía escalofriante. Al que yo bese, ese es, préndanlo, les dice. Este momento ha sido representado en el arte y la literatura durante siglos como el máximo acto de deslealtad. Pero la historia de Judas no termina con el arresto de Jesús. Lo que sucede después es quizás la parte más trágica de su relato. Según el Evangelio de Mateo, cuando Judas vio que Jesús había sido condenado a muerte, se llenó de un profundo remordimiento. Intentó devolver las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, diciendo: «Han pecado entregando sangre inocente». Pero ellos, fríamente, le respondieron: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». En este momento es crucial. Judas se da cuenta del terrible error que ha cometido. Siente el peso de su culpa, pero en lugar de buscar el perdón o la redención, se desespera. Arroja el dinero en el templo,
y, abrumado por la culpa y la angustia, se quita la vida. Su final es tan oscuro como su traición, mientras que Pedro, quien negó a Jesús 3 veces esa misma noche, lloró amargamente, se arrepintió y finalmente fue perdonado y restaurado. Judas cayó en la desesperación. Su historia se convierte en una advertencia sobre la diferencia entre el remordimiento, que puede llevar a la destrucción, y el verdadero arrepentimiento, que conduce a la vida. El dinero que devolvió, las 30 piezas de plata, fue considerado precio de sangre y los sacerdotes no pudieron volver a ponerlo en el tesoro del templo. Con él compraron un campo para sepultar a los extranjeros, que pasó a ser conocido como Campo Gisengri, un recordatorio permanente del trágico evento. El nombre de Judas ha resonado a través de los siglos como el arquetipo del traidor. En la Divina Comedia de Dante, Judas se encuentra en el círculo más profundo del infierno, masticado eternamente en una de las 3 bocas de Lucifer, reservado para los peores pecadores de la historia. Su acto fue tan infame que incluso hoy, llamar a alguien Judas es el insulto definitivo, una acusación de la más vil de las traiciones. Sin embargo, al reflexionar sobre su historia, no podemos evitar sentir una mezcla de repulsión y quizás una pizca de compasión. Judas no era un demonio abstracto, era un ser humano, un hombre que caminó con Jesús, que escuchó sus enseñanzas, que presenció sus milagros, y aún así, falló de la manera más espectacular posible. Su historia nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y a preguntarnos sobre nuestras propias debilidades, nuestras propias tentaciones, y hasta dónde podríamos llegar bajo la presión adecuada o la desilusión. Entonces, ¿quién fue realmente Judas Iscariote? ¿Un ladrón codicioso? ¿Un revolucionario frustrado? ¿Un peón predestinado en un juego cósmico? ¿O un hombre débil que tomó una serie de malas decisiones que culminaron en una catástrofe? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Los evangelios nos dan pistas, pero no un perfil psicológico completo. Lo que sí es innegable es el impacto de su acción. Sin la traición de Judas, la cadena de eventos que llevaron a la crucifixión podría haber sido diferente. Su acto, nacido de la oscuridad, ya sea por codicia, desilusión o desesperación, fue el catalizador que puso en marcha el evento central de la fe cristiana. Es una paradoja fascinante, un acto de máxima traición que, involuntariamente, facilitó lo que los cristianos consideran el máximo acto de amor y redención. La figura de Judas nos desafía a pensar más allá de las respuestas fáciles en blanco y negro, nos recuerda que las motivaciones humanas son complejas y que las historias más importantes, a menudo, están llenas de matices y ambigüedades. Fue el traidor que cambió la historia, y su sombrío legado sigue provocando debate, reflexión y una profunda incomodidad 2000 años después. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las historias más complejas de la humanidad. ¿Qué piensas tú sobre Judas? ¿Crees que fue puramente malvado o hay más en su historia? Déjame tus pensamientos en los comentarios, me encantaría leerlos. No olvides darle like a este video si te ha parecido interesante y suscribirte al canal para más exploraciones históricas y teológicas como esta. Nos vemos en el próximo video.